Continuamos con su programa, entonces, ¿qué? Y estamos hablando de la mujer y la discapacidad. Oiga, merece mucho cuidado la persona que está de cuidadora, que hemos escuchado que es un trabajo de todos los días de la vida en general, y luego más se va a multiplicar cuando existe una persona con discapacidad, y también cuando se existe el espectro autista, que hay que conducir desde pequeñitos hasta que fallezca, y para ello siempre implica actividades, como comentamos, de educación, de formación, de economía, de todos estos detalles. Y tocando puertas, ¿cómo les ha ido precisamente? Porque el punto es que la persona debe ser auxiliada para ayudarle a cargar este proyecto que no se termina de a diario con un hijo con espectro autista. Bueno, como lo hemos tocado en otras ocasiones, bueno, Autismo Durango es una asociación civil sin fines de lucro que ha tenido a bien trabajar en Durango por una ley de atención y protección a personas con la condición del espectro autista, con excelentes resultados, pero bueno, se vieron un poquito detenidos porque empezábamos a trabajar con la Secretaría de Salud, con Congreso del Estado, con legisladores, en el tema de autismo cuando se vino lo del tema de la contingencia. Tuvimos que detenernos, pero bueno, yo reconocer que los gobiernos municipales y estatales pues han entendido el llamado, ¿verdad?, de las personas con la condición del espectro autista, que igual deben atender todas las condiciones de discapacidad, ¿verdad? Pero bueno, aquí como bien usted lo comenta, licenciado, bueno, tenemos a veces que ser unos padres aguerridos, un tanto de repente duros, entrones, para poderle exigir a un gobierno lo que necesitan nuestros hijos. Hablando del tema de cuidados, bueno, los papás, yo estoy segura que no voy a ser eterna y que yo me voy a ir primero seguramente que mi hijo autista. Entonces tengo que dejar un legado para él y para las demás personas autistas en Durango, para que tengan un espacio donde ellos puedan desarrollar. Hablando de mujeres y discapacidad, licenciado, le comento, yo recibo, yo creo que al menos una llamada por semana de una cuestión de un nuevo diagnóstico de autismo, una mamá desesperada que no sabe a dónde acudir para buscar un diagnóstico, un padre desesperado que no haya qué hacer con su hijo o a lo mejor con toda la familia porque no saben lo que es autismo, no saben cómo empezar. Pero también comentarle a propósito de las mujeres, últimamente me llama la atención que he estado recibiendo llamadas de mujeres adultas que creen tener autismo. Mujeres de 30, 32, 34 años que mandan a lo mejor un mensaje, porque ahorita es todo por internet. Son digamos diagnóstico tardío. Tardíos. Ajá. Y hablando de cuidadoras, aquí la pregunta es, ¿en qué condiciones están esas mujeres que no tienen un diagnóstico y que sienten que tienen autismo o que se sienten diferentes, porque así me lo manifiestan, y que han tenido que cargar con eso ellas solas y que a lo mejor nadie les ha dado ese seguimiento y ese cuidado? ¿Sí? O sea, es decir, ahí doblemente la gente se ve vulnerable. Desde luego. Entonces, son esas vertientes de la ley de autismo que tenemos que revisar qué está pasando con los diagnósticos tempranos y oportunos. No están sucediendo. Y la gente, hombres y mujeres, más hombres que mujeres, recordemos que el autismo pareciera que da más en varones que en mujeres. Y digo pareciera porque ahorita están saliendo las mujeres autistas. Sí, esas mujeres que leen en internet las características y que parece que las cumplen, ¿a dónde las mandamos? ¿A dónde las mandamos para que les hagan un correcto diagnóstico en la edad adulta? O sea, no basta con los nuevos bebés y que van en crecimiento, niños con espectro autista, sino también existe la comunidad, un puñado de gente que no tuvo el diagnóstico oportuno y se están topando con una realidad suficientemente dura como para pedir ayuda. Qué bueno que le hablan y qué malo que le hablan, porque sí, lo malo es que se tardaron, pero qué bueno que contamos con personas como usted y instituciones como la que usted preside, que es muy valiosa. Pues qué bueno, porque tienen un primer contacto, licenciado, pero también como sociedad civil
nosotros tenemos que reconocer nuestras limitaciones y no nada más nosotros, los gobiernos tienen que reconocerlas. O sea, los gobiernos muchas veces se cargan o le cargan el trabajo a una asociación civil que no tienen los recursos que tienen los gobiernos para que solucione una problemática que está sucediendo. Aquí es un llamado a las instituciones de gobierno en el crear un centro de atención especializada en el diagnóstico temprano, oportuno o tardío en las niñas, jóvenes, adolescentes y adultos con algún tipo de discapacidad. O sea, no basta con llegar, ¿verdad? Es que ofrecerles. Es que el problema es, qué bueno que tengan un contacto, pero ¿qué les vamos a dar? Exacto. Es como cuando a mí me diagnosticaron a mi hijo hace 22 años, cuando me dijeron que tenía autismo, pero no me dijeron a dónde ir, o qué hacer, o qué había para atenderlo. ¿Qué sucedió 15 años después, cuando ya no hubo institución académica que lo soportara académicamente? Pues nace en la primera asociación que fundé, que fue Padres de Hijos Autistas de Durango, y después, hace 5 años, nace Autismo Durango, que pretende atender las necesidades de los adultos con autismo o Asperger. Es decir, cómo ha evolucionado con situaciones precarias, ¿verdad? De lo que se va a hacer con los niños autistas. Y bueno, ahora encontramos esta asociación que va a permitir a los padres de familia contar con alguien. Y siempre van a contar con Autismo Durango. O sea, mi hijo siempre va a tener autismo, yo tendré que seguir trabajando para generar, hasta lograr que los gobiernos consoliden o generen esas políticas públicas que necesitamos las familias para sentirnos tranquilos. Ahorita mi hijo tiene 25 años, obviamente tengo necesidades en la vida laboral y productiva, en la vida, en su condición en la sexualidad. O sea, ¿quién me va a orientar en esa parte? Ellos tienen derecho a la sexualidad. ¿Hemos pensado en la sexualidad en las personas con discapacidad? Creo que no. Entonces, bueno, son temas que tenemos que seguir tratando desde la trinchera que nos toque. ¿Sí? Si es entre un grupo de padres, bueno, ahí está Autismo Durango, donde un grupo de papás pues, nos podemos sentar en una mesa y tratar de entender las necesidades fisiológicas, físicas, emocionales, sexuales, laborales de nuestros hijos con discapacidad. Ya no se trata simplemente de custodia, es un panorama en el que hay que integrar todo, pues como cualquier persona en función de todos los roles como estudiante, como hijo, como pareja, como una persona que trabaja, que produce, que es un mundo y que debe de existir un apoyo de cuestiones públicas precisamente para que haya todo este tipo de apoyos en la formación de los chicos y grandes, ¿verdad? Claro, claro, es que, bueno, muchos autistas que fueron atendidos en estas asociaciones, pues ya son adultos, ¿sí? Muchos no lograron desarrollar, por ejemplo, un lenguaje verbal. Recordemos que la mayoría de ellos, pues, carecen de esa necesidad de comunicarse con la gente, ¿no? Pareciera que a ellos no les interesa charlar con nadie. Sin embargo, hay lenguaje. Hay que tratar de entender, bueno, y escuchar esa voz, que a lo mejor no va a ser con palabras, pero va a ser con otra manera de comunicarse. Y cada uno en su estilo, muy diferente. Y cada uno en su estilo. Entonces yo también invito a esas personas autistas que sí tienen lenguaje verbal, que se sumen también a estas causas y que ahora sean ellos los que vengan y hablen. Porque yo mucho tiempo dije, soy la voz de mi hijo autista, pero no, yo no debo ser la voz de él. Lo más cómodo, como usted lo mencionó hace rato, es esa área de confort en la que yo puedo tener a mi hijo con discapacidad sin dejarlo salir a lo mejor a explorar el mundo. Pero entonces eso no sería vida para ninguna persona, con o sin discapacidad. Y no somos eternos. Y no somos eternos. Tenemos que enseñarlos y enseñar sobre todo a las mujeres con discapacidad que si no las hacemos fuertes, valientes, independientes, preparadas, pues van a quedar en el rincón de la casa. Entonces, aquí el llamado es a esas madres de familia que tenemos niñas o niños con discapacidad, que trabajemos, que les exijamos a los gobiernos
que nos garanticen una adecuada educación para llevar a nuestros hijos e hijas con discapacidad a una vida plena. Lo merecen. Son ciudadanos los cuales a lo mejor no pueden decirlo ellos, pero las mamás o los papás sí podemos hacerlo. Deben de llevarse gratas sorpresas de lo productivo que son y pueden ser, y hay que de alguna manera estimular para que salgan esas cualidades y aptitudes que están ahí un tanto cuanto escondidas, pues, por ejemplo, que hagan repostería, pintura, artistas de diferente... ¿Qué se han topado con estas actividades de lo que pudiera ser los potenciales que tienen? Bueno, es un sinfín de potenciales. Hablando de este tema que es maravilloso, las personas autistas tendrán esas dificultades sociales que la gente no logra entender. O sea, esas personas que a lo mejor no les gusta socializar, pero déjenme decirles que pueden ser brillantes en lo que a ellos les interese. Esa es la cuestión. No le va a interesar un tema, por ejemplo, como historia. Si no le interesa, jamás va a agarrar un libro de historia, pero si es un artista, va a querer estar pintando, pintando, pintando. Vamos a convertirlo en un gran pintor, en una gran cocinera. A lo mejor nada más le gusta cernir la harina en el taller de panadería. Bueno, que sea la mejor cernidora de harina. Fíjense, público televidente, qué interesante la vida del espectro autista, y ahora incluyendo a la mujer en la discapacidad, que tenemos que tener muchísima atención para que podamos encontrar pues ese potencial tan enorme que ellos tienen y poderlo sacar adelante para el beneficio de ellos mismos. Muchísimas gracias. Al contrario. El tiempo nos gana en televisión. Siempre nos gana el tiempo, pero siempre es un placer estar con usted. Encantado de la vida, y nos vemos despuesito. Claro que sí. Público televidente, muchísimas gracias por su atención y nos vemos a la próxima, y no olvide que incremente su escala de valores. Muchas gracias.